Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación me voy a referir a los valores extremos locales de funciones de varias variables. Entre los estudios básicos de la gráfica de una función está la obtención de sus puntos extremos. Esto es los puntos donde la función alcanza sus valores máximos y mínimos. Aquí trataremos con cierto detalle los procedimientos para obtener los puntos donde la función alcanza un valor máximo o un valor mínimo respecto a los puntos cercanos. A estos puntos se les llaman valores extremos locales. También en áreas como ingeniería, economía, entre otras ciencias, necesitamos estudiar con bastante detalle la optimización de funciones que modelan algunos sistemas, por lo que se requiere determinar dónde ésta alcanza sus valores extremos. Valores extremos locales, sea f de Rn en R una función escalar con dominio en D. Un punto x sub 0 en D se llama un mínimo local, también llamado mínimo relativo de f, si existe una bola abierta reducida B de x sub 0 tal que para todo x en B se tiene que f de x es mayor o igual que f en x sub 0. Similarmente, x sub 0 en D es un máximo local, máximo relativo, si existe una bola abierta reducida B de x sub 0 tal que para todo x en B f de x es menor o igual que f en x sub 0. Puntos críticos, sea f de Rn en R una función escalar con dominio D. Un punto x sub 0 en D es un punto crítico de f si se cumplen algunas de las siguientes consideraciones. 1. X sub 0 es un punto frontera, esto es, está situado en el contorno de D. 2. X sub 0 es un punto estacionario, en este caso el gradiente de f en x sub 0 es igual al vector nulo. Y 3. X sub 0 es un punto singular, es decir, el gradiente de f en x sub 0 no existe. Teorema: si f en x sub 0 es un extremo local relativo de f en una región abierta D, entonces x sub 0 es un punto crítico de f. Se muestra en la figura en el lado izquierdo la representación geométrica de una función con un mínimo local en x sub 0. Se observa que para todo x perteneciente a la bola abierta reducida B con centro en x sub 0, f de x es mayor que f en x sub 0. Y del lado derecho la representación geométrica de una función con un máximo local en x sub 0. En este caso, para todo x perteneciente a la bola abierta reducida B con centro en x sub 0, f de x es menor que f en x sub 0. En esta figura con x sub 0 punto crítico de una función, se tiene que para los puntos x pertenecientes a la curva contenida en la gráfica de la función y en el interior de la bola abierta reducida B de centro x sub 0, f de x es mayor que f en x sub 0. Y para los puntos x pertenecientes a esta curva contenida en la gráfica de la función dentro de la bola abierta reducida B con centro x sub 0, f de x es menor que f en x sub 0. Por tanto, en x sub 0 la función no tiene un valor extremo. A este punto se le llama un punto de ensilladura. Para esta figura se observa que en el punto x sub 0 la función f tiene un máximo local. Pero los puntos sobre esta recta también son máximos locales, por tanto este no es único. A este tipo de máximos se le conocen como máximo local no estricto. En esta figura se observa que en el punto crítico x sub 0 la función tiene un mínimo local, pero en este punto el gradiente de la función no existe. A este punto crítico se le conoce también como punto singular o punto anguloso. Para determinar la naturaleza, esto es la clasificación de los puntos críticos de una función f de Rn en R con dominio en D, se utiliza como primera opción el desarrollo de Taylor de segundo orden, el cual estipula lo siguiente: sea f de Rn en R con dominio en D y x sub 0 un punto en D. Si f admite derivadas parciales continuas de orden 2 en x sub 0, se define el desarrollo de Taylor de segundo orden en el entorno de x sub 0 mediante esta expresión. Se simboliza de esta manera y esto es igual a f en x sub 0 más el diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0 más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Donde el diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0 es igual a la multiplicación de la matriz fila formada por las derivadas parciales de f con respecto a la n variable evaluada en x sub 0 con la matriz columna definida por las componentes del vector x menos x sub 0. Este producto de matrices es equivalente a multiplicar en forma escalar el gradiente de f en x sub 0 con el vector x menos x sub 0.
Al realizar este producto, me queda la expresión que define al diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Además, el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0 se define como el producto de la matriz fila formada por las componentes del vector x menos x sub 0 por la matriz simétrica y cuadrada definida por las derivadas parciales de segundo orden de f de esta manera, evaluada en x sub 0 y a su vez multiplicada por la matriz columna definida por las componentes del vector x menos x sub 0. El resultado del producto de estas matrices se puede escribir como la doble sumatoria de j igual a 1 hasta n y desde i igual a 1 hasta n de la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x sub j y con respecto a x sub i, evaluada en x sub 0 y multiplicada por x sub i menos x sub i sub 0 y por x sub j menos x sub j sub 0. Esta doble sumatoria genera un polinomio homogéneo de grado 2, el cual se le llama forma cuadrática. La matriz cuadrada de n por n simétrica que aparece en la expresión anterior se le llama la matriz hessiana de f en x sub 0 y usualmente se denota de esta manera. Por tanto, la forma cuadrática diferencial segundo de f en x sub 0 por x menos x sub 0 la podemos escribir como la matriz traspuesta formada por las componentes del vector x menos x sub 0 multiplicada por la matriz hessiana de f evaluada en x sub 0 y a su vez multiplicada por la matriz columna definida por las componentes del vector x menos x sub 0. Si x sub 0 es un punto crítico de f, se tiene que el diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0 es igual a 0. Por tanto, el desarrollo de Taylor del segundo orden de f centrado en x sub 0 nos queda como f en x sub 0 más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Si f es una función de clase C2, el teorema de Taylor establece que en una bola abierta centrada en x sub 0, f en x es igual al desarrollo de Taylor de segundo orden de f centrado en x sub 0 más el residuo de orden 2 en x sub 0. Si x tiende a x sub 0, se cumple que el límite cuando x tiende a x sub 0 del residuo de orden 2 en x sub 0 sobre la norma de x menos x sub 0 al cuadrado es igual a 0. Por tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos decir que en una bola abierta B centrada en x sub 0, para todo x en B, se tiene que f de x es aproximadamente igual a f en x sub 0 más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0. O f de x menos x sub 0 aproximadamente igual a 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Con base en lo descrito, si x sub 0 es un punto crítico de la función de Rn en R con dominio en D y la forma cuadrática diferencial segundo de f en x sub 0 por x menos x sub 0 está 1. Definida positiva, en x sub 0 la función tiene un mínimo local. 2. Definida negativa, en x sub 0 la función f tiene un máximo local. Y 3. Indefinida, esto es, existen puntos x sub 1 y x sub 2 en D, tal que la forma cuadrática en x sub 1 es menor que 0 y la forma cuadrática en x sub 2 es mayor de 0. En x sub 0 entonces la función tiene un punto de ensilladura. Geométricamente, para una función de R2 en R, si x sub 0 es un mínimo o un máximo local, el plano tangente a la gráfica de esta función en los puntos donde ocurren estos valores extremos es horizontal. Y esto ocurre en un punto crítico de una función de R2 en R donde se tiene un punto de ensilladura. El plano tangente a la gráfica de la función en este punto toca a esta gráfica en más de un punto. Para determinar el signo de la forma cuadrática diferencial segundo de f en x sub 0 por x menos x sub 0, que como se mostró también se puede escribir de esta manera, se utiliza entre diferentes alternativas el método de los determinantes de las submatrices angulares, también llamado teorema de Guldenfinger. Teorema de Guldenfinger. Sea Q de Rn en R la forma cuadrática definida de esta manera, con su matriz asociada simétrica de orden n por n. Se define delta P como el determinante de la matriz asociada a la forma cuadrática Q. Entonces, con x diferente de 0 se tiene 1, Q de x está definida positiva si y solo si delta P es mayor de 0 para todo P entre 1 y n. 2. Q de x es definida negativa si y solo si menos 1 a la P por delta P es mayor de 0 para todo P entre 1 y n. Y 3. Cualquier otra combinación de signo Q de x es indefinida.
para una función de R2 en R con su matriz hessiana en el punto x sub 0 y 0 definida de esta manera, por el teorema de Gundelfinken, delta 1 y delta 2 vienen dados por estas expresiones. A este determinante para una función de R2 en R se le conoce como el hessiano de la función. Por tanto, si f de R2 en R con dominio en D es una función de clase C2 y x sub 0 en D es un punto crítico de f, entonces 1, si delta 1 es mayor de 0 y delta 2 es mayor de 0, en x sub 0 f tiene un mínimo local. 2, si delta 1 es menor que 0 y delta 2 es mayor que 0, en x sub 0 f tiene un máximo local. Y 3, si delta 1 es diferente de 0 y delta 2 es menor de 0, en x sub 0 f tiene un punto de ensilladura. Si no se tiene alguno de los casos anteriores, no se puede concluir nada. Ahora con la función de R3 en R y su matriz hessiana en el punto x0, y0, z sub 0 definida de esta manera, por el teorema de Gundelfinken se muestra la definición de delta 1, delta 2 y delta 3 en el punto x sub 0. Este delta 3 corresponde al hessiano de la función f. Para la función de clase C2 de R3 en R con dominio en D y x sub 0 en D un punto crítico de f, entonces 1, si delta 1 es mayor de 0, delta 2 es mayor de 0 y delta 3 es mayor de 0, en x sub 0 f tiene un mínimo local. 2, si delta 1 es menor de 0, delta 2 mayor de 0 y delta 3 es menor de 0, en x sub 0 f tiene un máximo local. 3, cualquier otra combinación de signos en x sub 0 f tiene un punto de ensilladura. También podemos considerar que si delta 3 es igual a 0, delta 1 es diferente de 0 y delta 2 es menor de 0, en x sub 0 f tiene un punto de ensilladura. Al igual que lo expuesto anteriormente, si no se tiene alguno de los casos anteriores, no se puede concluir nada. Ejemplo 1. Sea la función f de x y igual a x al cubo más 3y menos y al cubo menos 3x. Se nos pide determinar los puntos, si los hay, donde esta función adquiere sus valores extremos locales. El primer paso consiste en determinar los puntos críticos de la función f de x, y esto ocurre donde el gradiente de la función, definido de esta manera, es igual al vector nulo. Calculando las derivadas parciales involucradas, nos queda el sistema de ecuaciones 3x cuadrado menos 3 igual 0 y 3 menos 3y cuadrado igual 0, cuya solución es x igual más o menos 1 y y igual más o menos 1. Con los valores de x y y obtenidos, cualquier combinación de signos anula el sistema de ecuaciones, por lo que se obtienen 4 puntos críticos de la función f de x y. Para determinar la naturaleza de estos puntos críticos se obtiene la matriz hessiana de f de x y, la cual se define de esta manera. Al calcular las derivadas parciales involucradas, utilizando el método de Gundelfinken, se tiene que delta sub 1 es igual a 6x y delta sub 2 es igual a menos 36xy. Para clasificar los puntos críticos de la función se construye la siguiente tabla. Para el punto 1, 1, delta sub 1 es igual a 6, delta sub 2 es menos 36, por tanto delta 1 es mayor de 0 y delta 2 es menor de 0. En el punto 1, 1 la función f tiene un punto silla. Para el punto menos 1, 1, delta 1 es menos 6, delta 2 es 36, de allí se tiene que delta 1 es menor de 0 y delta 2 es mayor de 0. Por tanto, en el punto menos 1, 1, la función tiene un máximo local. Para el punto 1 menos 1, delta 1 es 6, delta 2 es 36, allí tenemos que delta 1 es mayor de 0 y delta 2 es mayor de 0. Por tanto, la función en el punto 1 menos 1 tiene un mínimo local. Y para el punto menos 1 menos 1, delta 1 es menos 6, delta 2 es menos 36, se tiene allí que delta 1 es menor de 0 y delta 2 es menor de 0, por tanto en el punto menos 1 menos 1, la función f tiene un punto silla. Se muestra la superficie definida por la gráfica de la función y los puntos donde ocurre su mínimo local y su máximo local. En los puntos x1 y x4 la función tiene un punto de ensilladura. Ejemplo 2. Sea la función f de x y z igual a x a la 4 más x cuadrado más 2xy más 2x menos 3y cuadrado menos 4yz más 2y menos z cuadrado más 1. Se nos pide determinar, si los hay, los puntos donde esta función adquiere sus valores extremos. Los puntos críticos de la función satisfacen que el gradiente de la función es igual al vector nulo. Al calcular las derivadas parciales involucradas, se obtiene el sistema de ecuaciones 4x cubo más 2x más 2y más 2 igual 0, 2x menos 6y menos 4z más 2 igual 0 y menos 4y menos 2z igual 0.
de la ecuación 3 se tiene que z igual a menos 2y. Sustituyendo este resultado en la ecuación 2 y simplificando, nos queda que esto es 2x más 2y más 2 igual 0. Esta ecuación 4 la sustituimos en la ecuación 1, por lo que se obtiene que 4xq es igual a 0. Por tanto, x es igual a 0. Con este valor de x, al sustituirlo en la ecuación 4, me queda que y es igual a menos 1. Y estos valores, al sustituirlo en la ecuación 3, se tiene que z igual a 2, por lo que se obtiene un único punto crítico x sub 0 con coordenada 0, menos 1, 2. Para determinar la naturaleza de este punto crítico, se obtiene la matriz hessiana de f y la evaluamos en ese punto, la cual viene definida por estas derivadas parciales de segundo orden. Calculando estas derivadas parciales y evaluando, se obtiene la matriz hessiana de f en el punto crítico 0, menos 1, 2. Aplicando el teorema de Gundelfingen, se obtiene que delta sub 1 es igual a 2, mayor de 0, delta sub 2 es menos 16, menor de 0, y delta sub 3 es igual a 0. Por tanto, en el punto x sub 0 igual 0, menos 1, 2, la función f de x y z tiene un punto de ensilladura. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y hasta la próxima.